Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que tengan un excelente día. A continuación, vamos a ver el video acorde al programa y al campo disciplinar de las ciencias sociales. En el tercer semestre se lleva la disciplina Historia del siglo XX número 1. El contenido específico es el CS 230, Madero y el antirreeleccionismo. Con esto se espera que el alumno analice las distintas condiciones sociales y laborales que prevalecían en el país y las consecuencias de la desigualdad. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876, bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó las inversiones extranjeras, abriendo en México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaban las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. La deuda del padre con el patrón se pasaba a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista Denis Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista, escribió el libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato de su partido nacional con el lema sufragio efectivo no reelección. Díaz se enteró y por ese motivo lo mandó arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario, conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Mencionado lo anteriormente, la revolución empezó el 20 de noviembre de 1910. Como se pueden dar cuenta, Francisco I. Madero fue un hombre valiente y decidido para establecer la vida democrática en México. A continuación mencionaremos algunos puntos importantes acerca del maderismo. Dentro de los puntos más importantes tenemos el maderismo, los antecedentes de esta lucha, el contexto internacional, la zonificación de acciones, reseña del proceso, plan de San Luis, con algunas biografías, la trascendencia en México, lo que es el corrido y pues las referencias bibliográficas que como siempre. Algunos puntos importantes del maderismo fue el primer movimiento revolucionario de 1910 a 1911. Se basa en la ideología de Francisco I. Madero. Buscaba lograr la regeneración democrática del país. Estableció el Plan de San Luis, ya que este era su base. Recuerden que lo había redactado Francisco I. Madero cuando estuvo preso en San Luis Potosí. Los antecedentes de la lucha, pues recuerden que debemos de analizar bien acerca de la desigualdad y la marginación en la Revolución Mexicana. Estos antecedentes de la lucha son la inconformidad de la población, una economía decayente, división desigual de riquezas, la entrevista de Krillman al presidente Díaz, en donde pues aperturaba la democracia el presidente Porfirio Díaz en nuestro país, la postulación de Díaz a la presidencia nuevamente, cosa que muchos mexicanos preparados le exigían que ya no tuviera una reelección. La creación de los denominados clubes políticos, el deslinde de tierras, las huelgas de Cananea y Río Blanco, en donde exigían los derechos laborales. Dentro del contexto internacional, para ubicarnos qué es lo que sucedía alrededor del mundo
durante los conflictos o el conflicto revolucionario que se suscitaba acá en nuestro país era la fundación de la organización obrera anarcosindicalista, es decir, la Confederación Nacional del Trabajo en España. El Roald Amundsen alcanzó el Polo Sur, el descubrimiento de Machu Picchu, lo que es en Perú, la proclamación de la República de Portugal, el paso del cometa Halley. Son algunos sucesos en el contexto internacional. Nuestro país, por ende, vivía estas situaciones. En 1904 se da la fundación del Partido Democrático Independiente Coahuila. También se da el apoyo al Partido Liberal Mexicano. Existen diferencias de ideas con Ricardo Flores Magón. En 1908 se publica la sucesión presidencial de 1910. En 1909 se da la fundación del Partido Nacional Antireeleccionista. También se da el encarcelamiento en San Luis Potosí. La promulgación del Plan de San Luis desde San Antonio, Texas. En 1911 renuncia el presidente Díaz. En 1911 Madero toma la presidencia del país. También se da el Plan de Ayala y el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta. Para conocer un poco acerca del Plan de San Luis, este fue promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el Partido Nacional Antireeleccionista. Convocaba a levantarse en armas en noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas, restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Su biografía de Francisco I. Madero, algunos puntos, fue de que nació el 30 de octubre de 1873 al 22 de febrero de 1913 en Parras de la Fuente, Coahuila. Fue un empresario político y revolucionario. Fundó el Partido Nacional Antireeleccionista. Escribió la sucesión presidencial y el Plan de San Luis. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1813 al 2 de julio de 1815. Su padre fue José Faustino Díaz Orozco, político y militar. Presidente de México del 28 de noviembre de 1876 al 25 de mayo de 1911. En 1911 dejó el país y huyó a Francia. Fue principal enemigo de Francisco I. Madero. También uno de los personajes principales dentro de la Revolución Mexicana es Emiliano Zapata. El 8 de agosto de 1789 nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, al 10 de abril de 1919, Chinameca, Morelos. Fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana, conocido por sus grandes hazañas y destreza. Su lema conocido es: la tierra es de quien la trabaja. La trascendencia muy importante en México. Se dio el inicio de la revolución, el fin de la dictadura del porfiriato, inicio de la democracia en el país, las nuevas leyes que apoyaban a los trabajadores, las jornadas justas, creación de partidos o clubes políticos. De esta manera nos damos cuenta que la Revolución Mexicana es la primera de las grandes revoluciones sociales del siglo XX, que tuvo lugar en América Latina y en la que ocurrieron sucesos históricos trascendentales que cambiaron la vida del pueblo mexicano y que hace figurar a nivel mundial a nuestra nación, en la que se gestó uno de los grandes movimientos sociales del mundo moderno, lo que permitió comparar y valorar los sacrificios realizados por nuestros antecesores hasta alcanzar los grandes postulados por los que lucharon y dieron su vida, logrando hasta hoy mantenernos por casi 100 años unidos, alertas y dispuestos a defenderlos y engrandecerlos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la reelección en México?
¿Sabías que en la elección del 2018 se aplicó por primera vez en México la reelección de diputados federales y locales, así como de presidencias municipales? Con ello se da por terminado un periodo de más de 80 años, donde estaba prohibida la reelección inmediata de legisladores locales, federales y municipios. México, junto con Costa Rica, eran los únicos países de la región que prohibían que las y los legisladores pudieran reelegirse de manera consecutiva. Sin embargo, la reforma política electoral del 2014 cambió este precepto. Esperamos si haya sido de tu agrado este video. Se sugiere como evidencia una historieta acerca de la vida política de Francisco I. Madero o algún otro tipo de evidencia que tu profesor te sugiera. Muchas gracias.